La idea es recoger todas las inquietudes, las dudas, las preguntas, comentarios que queráis hacerle a Pablo Iglesias y a Echenique. Yo creo que alguna persona ya tiene las tarjetas. De cualquier forma, quien quiera intervenir puede levantar la mano y las compañeras y los compañeros os acercarán unas tarjetas. En las tarjetas es importante que pongáis vuestro nombre, también la persona a la que va dirigida la pregunta y un poco el resumen genérico, el tema, si queréis hablar, si queréis preguntar algo de educación o de sanidad, política territorial, bueno, la esencia de lo que vaya la pregunta. Y luego ya en sí la pregunta, porque la idea es agrupar todas esas preguntas, hacerlas pues, en bloques temáticos, cada 7 preguntas o así, y así pues yo creo que nos va a dar tiempo a poderlas responder todas. Así que, bueno, recordad vuestro nombre, la persona a la que va dirigida, el tema y el resumen, y la pregunta concreta. Y las iremos leyendo. Y yo creo que en principio eso va a ser la estructura. Y ya pues damos paso a Pablo Iglesias. Arratsaldeon, Nafarroa, un placer enorme estar aquí de corazón. Tenía muchas ganas de veros. Os debíamos una, y sobre todo yo, porque es la primera vez que vengo aquí desde que montamos Podemos, y eso es imperdonable, porque yo creo que la militancia y la gente de aquí es ejemplar, y os voy a pedir un favor, porque quiero que toda la gente del Estado os vea, pero que les deis una sorpresa. El domingo tenemos convocado un encuentro de círculos a nivel estatal, en la que va a venir gente de todo el Estado. Entonces ahora, Pablo y yo, un poco como Faemino y Cansado, como Batman y Robin, vamos a hacer un Facebook Mention, que es una aplicación que sirve para que nos vea mucha gente, pero vamos a actuar como si estuviéramos solos los dos en una habitación. Entonces os quiero pedir que guardéis mucho silencio, pero después cuando terminemos voy a dar la vuelta al móvil y me encantaría que os vieran a toda la gente de Navarra aplaudir a rabiar para que todo el mundo se pueda encontrar el domingo en ese acto. Así que si nos guardáis el secreto durante el tiempo que grabemos esto, maravilloso. Somos muy graciosos, aunque decía Arantxa que yo hago llorar y Pablo hace reír, así que reíros bajito para que la sorpresa sea más grande. Vamos a ver la tecnología, parece que sí. Dale. Buenas tardes a todos. Estamos aquí Serrat y Sabina. Yo soy Serrat, es línea roja, jefe, lo siento. A mí me toca ser Sabina, por decir lo que pienso sin pensar lo que digo, más de un beso me dieron y más de un bofetón. Yo nos veo más como Batman y Robin. Bueno, o como un Jedi y R2D2. O incluso como Antonio Resines y Ciges cuando iban ahí los dos en el Sidecar. Pero me respetará, padre. Un hombre en la cama es un hombre en la cama. Bueno, no sé si me deja más tranquilo o menos. En cualquier caso, queremos aprovechar para invitaros a un eventazo que estamos montando para pasado mañana, para este domingo. Yo he hecho muchas cosas en Podemos, pero hasta ahora no había compartido cartel con DEFCON 2 y la verdad que es, en fin, me pone bastante. Os invito a que vengáis al Parque Terno Galván en Madrid. Empieza desde las 12, creo, jefe, ¿no? El evento. Hay de todo, hay espectáculos infantiles, va a ser una fiesta popular y también estaremos Sabina y Serrat allí para ver teloneando a DEFCON 2, por supuesto. Cuidado. Y nada, mandaros un abrazo muy fuerte. Estamos aquí en Pamplona y me parece que el jefe quería daros una sorpresa.
Es una sorpresa que os van a dar muchas personas que están aquí, para toda la gente del estado de Iruña. Nos vemos el domingo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que van a alucinar con vosotros y vosotras. No voy a soltar ninguna chapa porque nosotros estamos aquí para responder preguntas. Pero a propósito de por qué es bueno que respondamos preguntas, quería haceros una reflexión. Es algo que vengo pensando a lo largo del día. Tiene que ver con una cosa que se pregunta mucha gente, y es ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la poción mágica de Podemos? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, sobre todo, que estemos donde estamos después de todos los palos que nos han caído en estos últimos 2 años? ¿Cómo es posible que estemos donde estamos cuando unánimemente las élites oligárquicas que se han repartido el poder han señalado a Podemos claramente como el enemigo? ¿Cómo es posible? ¿Cuál es el secreto? Algunos han querido ver en algunos de los portavoces de Podemos una suerte de astutos maquiavelos, y a veces, en un exceso de narcisismo, pues incluso nos creemos que somos muy listos y que debatimos mejor que los adversarios y que la clave de todo es ganar un debate en televisión o tener mejores argumentos, cuando en realidad el secreto de Podemos, la poción mágica, son vosotros y vosotras. Es la gente. Es gente que a lo mejor nunca va a la televisión, es gente que a lo mejor nunca interviene desde una tribuna, pero es gente que a veces solamente teniendo el teclado de su ordenador, a veces simplemente diciendo su opinión en una red social, se ha convertido en el adversario invencible de los poderosos. A lo mejor cuando os veis a vosotros mismos y a vosotras mismas, os veis pequeños, pero en realidad sois vosotros y vosotras los que, pensando con vuestra propia cabeza, habéis demostrado que hay cosas que pueden cambiar. Y esto es algo que sería aparentemente fácil de decir, pero creedme que en el caso de Podemos, cuando no hay ningún gran grupo económico que a nosotros nos quiera o que nos apoye, cuando no tenemos grandes resortes ni grandes instrumentos de poder, en realidad lo que ha hecho posible que tantas cosas cambien en el Estado, lo que ha hecho posible que si se repiten elecciones estemos en la mejor disposición de, quizá con otros, intentar ganarlas, es gente como vosotros. Es gente normal, es gente que nunca ha contado, es gente que seguramente no se siente poderosa en lo individual, pero que en realidad sois lo que más temen los poderosos. Los poderosos no temen ni al tipo de la silla de ruedas, ni al tipo de la coleta. Los poderosos os temen a vosotros y a vosotras, que a pesar de todos los dispositivos de mando, de los que siempre han tenido todos los privilegios en sus manos, habéis demostrado efectivamente que sí se puede. Por eso, el estar aquí en este formato en el que no tiene mucho sentido que demos un meeting, el que podamos estar cerca, el que nos podamos tocar, es algo tan importante. Y por eso entendí que teníamos que hacer algunos cambios organizativos en Podemos que sirvieran para que estuviéramos mucho más cerca de lo que realmente nos hace poderosos. Hay una cosa por la que tengo que pedir disculpas, y es, no imaginábamos que en el referéndum que hicimos fuera a participar tanta gente. Había algunas personas que dudaban, como la participación había bajado las últimas veces, y sin embargo que más de 150.000 personas dijeran tan claramente el mandato de no os vendáis, no cambiéis.
Estamos de acuerdo con que en política hay que llegar a acuerdos y hay que llegar a pactos, pero no a cualquier precio. Y esa lección democrática frente a todos los discursos que los poderosos habían articulado para intentar doblegarnos, para intentarnos convertir en uno más, creo que ha servido para recordarnos que en realidad la clave de Podemos no son sus cargos públicos. La clave de Podemos no es su secretario general, ni siquiera su todopoderoso nuevo secretario de organización. La clave de Podemos... La clave de Podemos sois vosotros y vosotras. Y sobre todo en un momento en el que, cuando empiezas a tener muchos cargos públicos, tienes diputados y diputadas, tienes concejales, a veces te puedes sentir tentado de pensar, somos fundamentalmente una fuerza institucional. Y está bien estar en las instituciones sirven para cambiar las cosas. Pero la poción mágica, el secreto, lo que sirve de Podemos es esto, es el ser capaces todavía de encontrarnos con la gente. Y os prometo como secretario general que seguiremos estando al pie del cañón básicamente para escucharos, y que si hoy estamos aquí es básicamente para escucharos, para dar la cara y para responder a vuestras preguntas. Por mi parte nada más, es que Ricardo. Arratsaldeon zirkulei eta Nafarroako persona jator guztiei. Buenas tardes. Se nota que tengo sangre navarra, Los blacks, para ser más precisos. Buenas tardes a todos los círculos y a toda la buena gente de Navarra. Estamos aquí en este evento, como hemos dicho antes, de Sabina y Serrat. No lo hemos hablado antes, pero yo soy Serrat, jefe. Como he dicho antes en el vídeo, eso es una línea roja. Y como decía Serrat, en una canción que me encanta, que se llama Algo Personal, en la que Serrat dice que tiene algo personal con esos tipos. Esos tipos es lo que en Podemos hemos querido llamar desde el principio casta, y que ahora es una palabra habitual. En esa canción dice muchas cosas Serrat de esos tipos, ¿no? Que son la casta. Y entre ellas dice Serrat que esos tipos juegan con cosas que no tienen repuesto. Y para mí, la cosa que no tiene repuesto, por definición, es nuestro planeta, es el único sitio que tenemos para vivir, y una parte de la ineficiencia y de la irresponsabilidad y del cortoplacismo con el cual se nos ha gobernado en los últimos años tiene precisamente que ver con no darse cuenta de eso, con que solamente hay un planeta, no hay un planeta B, ¿no? Como la caja B del Partido Popular, no hay un repuesto de planeta. Y quería empezar por ahí porque hoy es el Día de la Tierra y bueno, y representando al amigo Joan Manuel, creo que me tocaba empezar por ahí. Yo también quiero hablaros de organización. A algunos les tocan los temas buenos, a otros nos tocan los malos. Pero bueno, eso ya lo sabíamos antes. Como todo el mundo sabe y como sabéis, especialmente las que militéis en círculos, la organización es complicada. Tiene tareas menos bonitas
y tiene tareas más bonitas, ¿no? Las menos bonitas, pues son de las que primero hay que hablar y las que nos toca arreglar entre todos y todas. A mí no me asustan. Otro de los dúos con los cuales se nos ha comparado recientemente, supongo que lo habéis visto en las redes sociales, es ese Jedi, que no sé cómo se llama porque es de las pelis nuevas. Yo soy fan de las viejas. Las nuevas han aparecido cuando ya había aparecido Podemos y me he quedado sin tiempo para ver pelis, ¿no? Pero bueno, un Jedi que se parece mucho a Pablo y un robot que se parece un poco a mí, ¿no? No sé si habéis visto el montaje en las redes. Pues bien, ese montaje, además de gracioso, que es muy gracioso, a mí me hizo sentirme orgulloso, porque yo siempre he admirado a R2D2, ese robot blanco, bajito, que arregla problemas mientras los demás hacen otras cosas, ¿no? Y que no hace mucho ruido, pero va por ahí sacando sus herramientas, ¿no? Metiéndose en el ordenador de la nave, abriendo una puerta, en fin, arreglando las cosas. Y yo creo que el primer paso para arreglar las cosas es identificarlas, ¿no? Y creo que es evidente que en esta época frenética en la que habéis logrado algo increíble, que es abrir una brecha electoral de más de 5 millones de votos en el Estado, lo cual no solamente es histórico en España, sino probablemente en Europa y me atrevería a decir en nuestro planeta. En ese tiempo no hemos tenido tiempo de dedicarnos a cuidar otras partes, ¿no? de nuestro trabajo, que tienen que ver precisamente con lo organizativo. Y eso ha generado pues una serie de problemas en la organización que ahora toca ponernos a arreglarlos, callados, tranquilos y despacito, como R2D2. Y creo que esos problemas están sobre todo en lo que yo llamo el software. El hardware, lo que yo llamo el hardware, son los documentos organizativos, los órganos, los canales de comunicación, pero creo que ahí no están fundamentalmente los problemas. Creo que están en el software, en las dinámicas humanas que hemos ido poco a poco aceptando como normales en nuestra organización. Y yo he estado en muchas asambleas en el Círculo de Zaragoza, y sé que muchas de aquí habéis estado en muchas asambleas, y creo que estaremos de acuerdo en que hay algunas dinámicas que cuando aparecen significan que no estamos haciendo las cosas del todo bien. Y creo que lo primero que hay que hacer es nombrarlas. Creo que no estamos haciendo las cosas bien cuando los debates se vuelven más broncos, cuando la gente se interrumpe, cuando hablamos siempre de lo interno. Creo que eso ahuyenta a mucha gente de nuestras asambleas y creo que nos impide a veces mirar hacia afuera, nos impide dedicarnos a intentar ayudar a los refugiados o a ver qué problemas tienen las personas de nuestro barrio y nuestro pueblo. Nos quedamos ahí discutiendo sobre burocracia, sobre quién tiene que ser el portavoz o la portavoz, sobre qué está haciendo el Consejo Ciudadano, o en fin, este tipo de debates que estoy seguro que conocéis. Creo que también estamos haciendo las cosas no del todo bien cuando los espacios no son todos los feminizados que deberían ser. Y no me refiero solamente a que haya más mujeres en los círculos, que creo que es una necesidad imperiosa. Me refiero también a esos tonos de mayor confrontación y de menor cooperación que también
tienen lugar en nuestras asambleas, ¿no? Creo que todo eso tenemos que empezar a cambiarlo. Creo que también hay cosas que los representantes públicos de Podemos hemos hecho no tan bien. Muchas veces no hemos comunicado lo que estamos haciendo. Creo que tenemos que comunicar más. El otro día en Aragón empezamos a mandar un PDF, un documento, a los círculos, a todo el mundo, sobre lo que estaba haciendo nuestro grupo parlamentario en el Parlamento aragonés. Y el resultado fue increíble. Todo el mundo nos empezó a decir, ¿de verdad? ¿Vais a hablar de refugiados? ¿Vais a hablar de vivienda? ¿Vais a hablar de que la gente que lleva a sus hijos a un cole concertado no le obliguen a pagar una cuota ilegal? ¿Vais a hablar de todo eso? Nosotros al principio flipamos, porque dijimos, pero si hacemos esto todos los plenos, ¿no? Pero hasta ese momento no habíamos tenido tiempo de contarlo, ¿no? Y yo creo que todo esto son cosas que hemos desatendido mientras hacíamos historia. Y por eso he querido plantear un plan al Consejo Ciudadano que se llama atarse los cordones, y que se llama atarse los cordones por dos motivos. El primero es por esa frase famosa de Íñigo, de que lo que hemos hecho en estos años ha sido correr mientras intentábamos atarnos los cordones a la vez. Creo que es una metáfora buenísima de lo que hemos hecho hasta ahora, que toca respirar, parar un momento y atarnos los cordones. Y el segundo motivo por el cual he elegido ese nombre es porque es evidente que atarme los cordones es algo que yo solo no puedo hacer, y por lo tanto os necesito a todos y a todas. Y por eso me voy a callar y voy a dar paso al turno de intervenciones y al turno de preguntas, para que nos atemos los cordones entre todos y todas. Ay, perdón, un segundo, que no he leído. Estrella ha hecho esta pregunta, ¿vale? Aitor nos pregunta si crees que se necesita una reforma en la educación que no sea la LOMCE, que según un reportaje, como decía, de 4, España es el país donde más horas se estudia y menos nota se consigue. No lo había visto, pero sí, será. Sobre el pacto educativo, ¿cuáles serían las principales líneas de actuación o los objetivos para un posible pacto? Está la pregunta, Eduardo. ¿Y con qué formaciones políticas creéis que sería posible hacerlo? Muchas gracias por las preguntas. Hay una cuestión que es muy clara, y lo digo aquí, y eso es un contrato y es un compromiso. Para pactar con nosotros hay que comprometerse a derogar la LOMCE, y eso es así. Y eso no debería ser muy complicado. El otro día en el Congreso de los Diputados se votó la proposición de efectivamente derogar la LOMCE. Y nosotros votamos a favor de derogarla, y el Partido Socialista votó a favor de derogarla. Y Ciudadanos se abstuvo, a pesar de que en ese acuerdo que habían firmado con el Partido Socialista decían que había que derogar la LOMCE. Pues bien, un mensaje muy claro. Cuando se pacta, hay que pactar con gente de palabra. Y desde aquí se lo digo al Partido Socialista, nosotros decimos las cosas muy claras. Y cuando hay que decir que las cosas se hacen mal, nosotros lo decimos, a pesar de que es un pique que nos peguen duro. Eso sí, nosotros somos de palabra, y si decimos que con nosotros pueden estar seguros de que la LOMCE hay que derogarla, no tengan ninguna duda, nosotros somos gente de palabra. Respecto a cuáles son las claves para hacer un nuevo pacto educativo, el otro día el Partido Popular propuso un pacto educativo. Salió a contestarles Irene, que es que manda narices. Los del ministro Wert, que decía que la LOMCE servía para españolizar a los niños catalanes, ahora que se quedan con 130 diputados, dicen que hay que hacer un pacto educativo.
El problema fundamental de la LOMCE fue que no se escuchó a la comunidad educativa. Se trata de una ley que obtuvo el rechazo de todos los sectores de la comunidad educativa. ¿Qué es lo primero que habría que hacer para tener una nueva ley educativa y un pacto? Pues escuchar a la gente, en este caso es escuchar a los maestros y maestras, a los estudiantes, a los profesores, estudiar a esa comunidad educativa que dio una lección de dignidad en todo el Estado, llenando las calles de camisetas verdes, diciendo que la educación es un derecho y que no puede ser un privilegio. Está encendido. Tu turno, Echenique. Acortando Echenique. De Antonio Jiménez, sobre estructura de partido y organización, ¿vale? Si hubiera próximas elecciones, ¿qué postura adoptaríamos? Si federal o confederal. Pregunta también si tras las elecciones o tras el verano es posible dotar a los círculos de mejores herramientas para conectar con la sociedad. Rodrigo Monteverdi pregunta cómo solucionar el tapón que la propia estructura de Podemos genera, que algunas reivindicaciones populares se pierden por el camino. Y ya por último, Chechu pregunta por qué en los consejos ciudadanos no hay representación de los círculos. Muchas gracias por las preguntas. La última, efectivamente, empiezo por ahí, es muy interesante. De hecho, creo que ese es el tipo de mejoras organizativas hacia las que tenemos que apuntar. Me cuentan los compañeros del Consejo Ciudadano Navarro que una cosa que se hace aquí y que yo no tengo conocimiento de que se haga en otra parte es que los consejos ciudadanos son abiertos. No solamente asisten los consejeros electos, sino que se trata de consejos abiertos. Creo que esa vía es una vía a explorar y creo que es una de las cosas que tenemos que estudiar en el presente, porque además a mí me gusta señalar que antes de que hagamos una nueva Asamblea Ciudadana estatal, cosa que estamos todos de acuerdo, que en el medio plazo vamos a tener que hacer, no por nada, sino porque es muy sano revisarnos periódicamente. Podemos ser una fuerza flexible, ¿no? Una fuerza que se adapta y eso significa que periódicamente nos tenemos que mirar y decir qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, y lo que hemos hecho bien hacerlo más y lo que hemos hecho mal hacerlo menos. Y eso no hay mejor espacio que una Asamblea Ciudadana Estatal, pero mientras tanto hay un montón de cosas que se pueden hacer y en ningún sitio pone que no se puede invitar a gente a los consejos ciudadanos autonómicos y por lo tanto, desde mi punto de vista, es una buena idea. De todas maneras, creo que es algo que hay que decidir en cada territorio. Una de las claves para mí de la nueva fase es dar un mayor protagonismo a cada uno de los territorios, porque cada territorio tiene especificidades. En otros sitios donde he estado me hablan de crear estructuras provinciales. En Navarra tiene poco sentido, como os podéis imaginar, pero a lo mejor las estructuras comarcales tienen sentido. Me consta que los compañeros del Consejo Ciudadano Autonómico con quienes me he reunido antes de este evento lo están explorando. Respecto de los círculos y su relación con la sociedad por un lado y con los órganos de Podemos por el otro. Empiezo por la segunda parte. Yo creo que ese enganche entre los órganos y los representantes públicos y los círculos de Podemos es lo que más se ha debilitado, lamentablemente, en estos últimos años, y es lo primero que toca fortalecer. Yo utilizo una metáfora, que es la de los caballos y una carreta, ¿no? Los caballos somos la gente que tenemos el honor
de poder dedicarnos a tiempo completo a trabajar en este proyecto. Yo diría que incluso más que tiempo completo. Eso ya lo dejamos para otro día. Y luego está la carreta, el carro, donde viene toda esa gente que, como ha dicho Pablo al principio, es el ingrediente mágico de Podemos. Los portavoces no haríamos nada si no estuviera este recinto así como estáis, si no estuvierais ahí permanentemente, ¿no? ¿Y en qué pasa? Pasa que los caballos hemos galopado muy duro. Tenemos el honor de trabajar a tiempo completo en Podemos. Yo creo que es lógico que seamos los que tiramos del carro precisamente porque tenemos el honor de trabajar a tiempo completo en Podemos, pero hemos galopado demasiado duro y se ha desenganchado la carreta muchas veces, ¿no? Y ahora toca pues volver a establecer ese enganche, hacerlo fuerte, porque si ese enganche no es fuerte, pasan dos cosas malas. Primero, que los representantes públicos nos vemos atrapados en esas paredes de los parlamentos y en ese pequeño mundo se nos puede olvidar que hay una realidad más allá. Nadie somos perfectos y aunque venimos de nuestra casa y de nuestro barrio, la institución tiene mucha capacidad de cambiar a la gente. Y ese enganche nos permitiría a los diputados y a las diputadas, a los portavoces, nunca perder esa raíz en el barrio, en la calle y en el territorio. Y luego también es malo para los círculos, porque se van quedando sin ese contenido político, sin ese debate de lo que hay afuera, y cuando uno se queda sin el debate de lo que hay afuera, empieza a hablar de uno mismo y se crean estas dinámicas de las que estaba hablando en mi intervención. Por lo tanto, ese enganche es fundamental y no voy a decir yo cómo hay que hacerlo. Tenéis que pensarlo vosotros y vosotras. De eso se trata este proceso y lo iremos construyendo entre todos y todas, pero es evidente que hay que hacerlo. Respecto de la primera pregunta, nosotros hemos dicho desde el principio, y creo que con muchísima valentía, que España es un país de países, que es una realidad plurinacional y que la fraternidad entre las diferentes partes es el pegamento que nos mantiene juntos, y que nunca vamos a apostar por ese enfrentamiento entre pueblos con los que han hecho campaña los unos y los otros. Nunca vamos a apostar por eso. Y a eso se le puede llamar federal, se le puede llamar confederal, lo podemos llamar como queramos. Nosotros lo llamamos plurinacionalidad, y es una palabra que es más larga, bastante más larga que casta, pero que también está empezando a enganchar ya en la esfera política. Muy bien, trabajo precario, reforma laboral, pensiones. Pablo Iglesias, Albert te pregunta qué opinión te merece que un ingeniero, tras acabar sus estudios, tenga que trabajar a jornada completa por 600 euros sin derecho a vacaciones. Teo y Ana preguntan si se va a derogar en su totalidad la reforma laboral o parcialmente. Alex comenta que es autónomo y que un IVA muy alto hace que mucha gente trabaje en negro. Esto les hace competencia desleal, aunque ellos, claro, solo lo hacen para poder llegar a fin de mes. ¿No sería mejor bajar el IVA, incluso el de los productos no básicos? Y ya por último, Adrián pregunta si, además de derogar la reforma laboral, ¿cómo pretendéis mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora? Pues muchísimas gracias por las preguntas a todos. Con respecto a las reformas laborales, nosotros pensamos que hay que derogar las dos últimas. La reforma laboral del Partido Popular,
y la reforma laboral del Partido Socialista. Ambas reformas laborales dieron como resultado huelgas generales. Yo fui piquete en esas dos huelgas generales. Cuando estábamos negociando con el Partido Socialista, estuvimos dispuestos a plantearles un acuerdo, de decir, bueno, derogamos la del Partido Popular y derogamos una parte de la del Partido Socialista, porque en política para llegar a acuerdos hay que ceder, y no se quisieron mover. Yo creo que hay que derogarlas no solamente por una cuestión de justicia social. El problema de que un ingeniero cobre 600 euros sin derecho a vacaciones, el problema de que haya gente que tiene que trabajar en negro porque no puede pagar el IVA, el problema de eso no es solamente que sea enormemente injusto, que es injusto, es que además es enormemente ineficaz. Es que no funciona la economía así. Se ha construido un mito, que no es más que eso, un mito, según el cual, cuando gobierna la derecha, pues aunque no tengan corazón, aunque no tengan escrúpulos, son muy eficientes económicamente. Es mentira, no son eficientes económicamente. Y la prueba es Montoro, que parece que no dijo toda la verdad sobre las famosas cuentas. Y la prueba es que en el Estado español la desigualdad ha aumentado y los países más desiguales son los países más ineficaces económicamente. El problema de que un ingeniero cobre 600 euros es que no produce riqueza. El problema de que haya trabajadores autónomos que no pueden pagar la cuota o que no pueden pagar el IVA es que eso genera menos riqueza. En economías como la economía en la que vivimos, lo fundamental para que las cosas funcionen es el aumento del consumo. Yo siempre ponía un ejemplo, cuando te dicen, no, es que hay que despedir barato, porque si despides barato, pues resulta que al empresario le va mejor. No es verdad, al empresario no le va mejor. Si un señor o una señora tiene un bar, su problema no es pagar un sueldo de miseria a los camareros, su problema es si la gente va a tomarse cañas y café al bar o no va nadie. Porque si va mucha gente a tomar bocadillos, a tomar cervezas, a tomar cafés al bar, entonces puede contratar a muchos camareros y les puede pagar bien. Es así como funciona, como una bicicleta. Si la gente tiene mejores sueldos, la gente puede consumir más. Si a los jóvenes más preparados que se han podido formar en la universidad, en lugar de tenerse que ir a Londres o a Berlín o a Estados Unidos a producir riqueza, la producen aquí, pues entonces resulta que le va mucho mejor a todo el mundo. Si se hace una reforma fiscal para que los sinvergüenzas que tienen sociedades en Panamá paguen sus impuestos aquí y no se los lleven, pues entonces se pueden hacer mejores políticas sociales. Si se hace una reforma fiscal que haga que nuestro sistema se parezca un poquito más a la media europea, pues entonces hay muchos recursos, muchos más recursos para poder invertir en la sociedad. Y eso muchas veces se puede hacer descentralizando. Cuando a nosotros nos preguntan ¿por qué estáis de acuerdo con la foralidad navarra? ¿Por qué es histórica? Pues lo de que sea histórica está muy bien, pero lo fundamental es que es más eficaz y sirve para mejorar la justicia social y sirve para hacer una reforma fiscal mejor. Es que a veces descentralizar y comprender que muchas veces las comunidades autónomas pueden ser más eficaces que el propio Estado para ciertas cosas es defender a tu país y defender a la gente, porque las cosas se hacen mejor. Y el IVA es el peor impuesto. ¿Y por qué es el peor impuesto? Porque se paga igual. Pensad en alguien, no sé, Soria, el ministro, el de las offshore. Pues si Soria se va a tomar una cerveza, paga el mismo IVA que el ingeniero que está cobrando 600 euros. ¿Tiene sentido un impuesto así? No. Es el impuesto más regresivo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer un país normal, un país decente? Pues tiene que tener un sistema fiscal que haga que los que más ganan paguen más y que los que menos ganan paguen menos. La gente normal es la que más paga. Es imposible que vosotros tengáis sociedades en Panamá.
¿Cómo una persona con un salario va a tener sociedades en Panamá? ¿Cómo un autónomo va a tener sociedades en Panamá? ¿Cómo alguien que ha tenido que abrir un negocio tiene sociedades en Panamá? ¿Quién tiene sociedades en Panamá? Pues parece que la esposa de Felipe González, parece que unos cuantos señores del Partido Popular y parece que unos cuantos cargos públicos o ciudadanos. La gente normal no tiene sociedades en Panamá. Y entonces dicen, es que Podemos da miedo. Claro, a los de las sociedades en Panamá un poquito de miedo sí que les da. Pero la gente normal, la mayoría de la gente, a lo que tiene miedo es a ganar 600 euros y a no llegar a fin de mes. A lo que tiene miedo la gente normal es a no poder pagar los libros a sus hijos pequeños. A lo que tiene miedo la gente normal es a que su madre o su padre, que está muy mayor, no pueda tener ninguna persona que le ayude. A lo que tiene miedo la gente normal es al paro. A lo que tiene miedo la gente normal es a que le puedan cortar la luz o la calefacción por lo que no puede pagar. A eso tiene miedo la gente normal. Las élites, los privilegiados, los de arriba, los de las cuentas en Suiza, los que cobraban dietas, esto aquí os suena, ¿verdad?, de 3.000 euros por ir a una reunión de media hora, esos a lo mejor sí tienen un poco de miedo. Por eso hay que decirles una cosa bien clara. Podemos no solamente es la formación política de la justicia, no solamente es la formación política que combate la desigualdad, no solamente es la formación política de los buenos corazones, de la gente que se emociona. Además, estamos demostrando allí donde gobernamos que somos los más eficaces, que somos los más solventes. Y se ha contribuido a destruir un mito, el mito de que los ricos, de que los privilegiados saben gobernar mejor. Pues no, han demostrado que gobiernan muchísimo peor. Pues sí. A ver. Nekane quiere preguntarte, Pablo, sobre igualdad de género. A ver si habéis pensado alguna medida organizativa para obtener una igualdad y una visibilización del trabajo político de la mujer. Sí, muchas gracias por la pregunta. Como comentaba antes, para mí una de las claves de esta nueva fase es la feminización de Podemos. Y eso tiene que ver con que las listas sean paritarias, y eso tiene que ver con que haya más mujeres en los círculos. Mucha gente me cuenta que en los círculos hay mayoría de hombres, y eso yo creo que significa que no estamos haciendo las cosas del todo bien. Y creo que hay que decir que lo que hemos hecho hasta ahora en términos de reglamento y de paridad en las listas es histórico. El área de igualdad de Podemos ha diseñado mecanismos para que haya una paridad real en las listas. Primero os voy a contar cómo ha evolucionado para que veáis el trabajo de las compañeras de igualdad. Primero dijimos, bueno, pues si normalmente en los partidos políticos van más hombres que mujeres en las listas, pues vamos a hacer algo sencillo, que es lo que llamamos cremallera. Cremallera es que uno se presenta a unas primarias, la gente le vota, pero en vez de ordenar los candidatos del más votado al menos votado, primero miramos el más votado. Si el más votado es un hombre, el segundo, aunque no sea el siguiente en votos, es mujer. Y ya el siguiente sí puede ser un hombre. Y el siguiente, aunque no sea el siguiente más votado, es mujer de nuevo. Eso es lo que se llama cremallera. Y así las listas son hombre-mujer, hombre-mujer, o son mujer-hombre, mujer-hombre. ¿Vale? Pues bien, ¿de qué nos dimos cuenta haciendo esto? De que eso perjudicaba a las mujeres. Y os preguntaréis, ¿cómo puede ser? Pues porque la gente vota más a las mujeres. Y entonces teníamos hombres con menos votos por delante de mujeres que tenían más votos que ellos. Y eso
no nos parecía que como medida de igualdad tuviera mucho sentido. Con lo cual las compañeras de igualdad se pusieron a pensar y diseñaron un mecanismo bastante complicado, y eso que yo he estudiado matemáticas, pero que funciona muy bien para evitar ese fallo en el sistema. Funciona por grupos de 5, llevaría mucho tiempo explicarlo y además no estoy seguro de que lo haría bien, ¿vale? Pero la idea es que esos adelantamientos de mujeres, de hombres con menos votos por delante de mujeres que tienen más votos, se minimizan, ¿vale? Y yo creo que eso es muy importante. Y creo que el trabajo que ha hecho Podemos ahí en fin, es histórico en este país. Y la prueba es que todos los grupos parlamentarios de Podemos son paritarios o son más que paritarios. Hay más mujeres que hombres y siempre que entramos en un parlamento aumentamos la proporción de mujeres casi en la misma medida que disminuimos la media de edad en los parlamentos. Eso también pasa. Y yo creo que eso es fundamental. Pero como digo, creo que eso va más allá del número de mujeres y de hombres que haya en los órganos o que haya en las listas. Creo que eso también tiene que ver con el ambiente interior en Podemos. La política es muchas veces demasiado bronca, demasiado agresiva, demasiado confrontacional y eso hace que ciertos perfiles eviten levantar la mano, eviten participar. Y creo que tenemos que cambiar eso. Creo que tenemos que apostar por una sociedad en la cual la gente tímida no tenga miedo de levantar la mano en una asamblea porque sepa que su opinión va a ser recibida con cariño y con compañerismo, independientemente de si los demás están de acuerdo o no están de acuerdo. Y creo que eso también es feminizar y creo que eso en estos momentos es una asignatura pendiente. Creo que si conseguimos eso habremos conseguido mucho y de nuevo en la línea que comentaba Pablo, por principios pero también por eficacia. Yo creo que si tenemos una organización así, no solamente estará más de acuerdo con nuestros principios, sino que además funcionará mucho mejor en todos los sentidos, en lo organizativo y en lo electoral también. Bueno, pues resulta que tenemos 24 preguntas sobre formación de gobierno, nuevas elecciones y como 24 preguntas, no podía ser de otra manera, ¿no? Como 24 preguntas son como muchas para hacerle a Pablo Iglesias ahora sí del tirón. El equipo ha seleccionado 4 que son un poco como las más representativas, las que resumen el resto de ideas que se hacían en las otras 20. Así que José Manuel pregunta, Pablo, ¿por qué estás hoy aquí? ¿Tan difícil está la formación de gobierno? Marga pregunta también, ¿cómo ves el futuro electoral? Bueno, pues esa igual, si quieres no la respondas, ¿no? Pero una respuesta buena. Silvia dice, bueno, en el caso de que haya nuevas elecciones y llegue de nuevo la hora de los pactos, ¿con qué partidos vamos a negociar y en qué temas os podríais poner de acuerdo con Ciudadanos? Reparto de naranjas. Y Ay. Francisco no pregunta, sino que pide: haced que la izquierda vaya a votar con ilusión y no cabreados.
Muchas gracias por las preguntas. Tan difícil es la formación de gobierno, a mí me lo vais a contar. Nosotros fuimos muy claros desde el principio. Yo recuerdo que casi desde la noche del 20 de diciembre dijimos, esto es una de dos, a la vista de los números. O gran coalición, que gran coalición es básicamente que el PP y el PSOE se pongan de acuerdo, y hubo muchas voces a favor de esto. Esto lo pidieron buena parte de las élites económicas, esto lo pidieron viejos dirigentes del PSOE, ¿verdad? Esto lo pidió Ciudadanos y no ha dejado de pedirlo en todo momento, y esto lo pidió el Partido Popular desde el principio. Esto es lo que quería Angela Merkel, esto es lo que querían las élites europeas. Esa era la opción de gobierno, pues de que todo siguiera igual de lo de siempre. Y la otra opción la dijimos nosotros, un gobierno de coalición progresista, con el PSOE, con Podemos y con las confluencias, con Izquierda Unida y con Compromís. Había que llegar a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, que yo creo que era más que posible. Una de dos, no había más opciones. Y entonces el Partido Socialista buscó una tercera opción, que es como yo me pongo de acuerdo con Ciudadanos y tú te abstienes. Y fuimos a una reunión y preguntamos, ¿vosotros estáis dispuestos a ceder en algo? Y Ciudadanos dijo, retoques. ¿Vosotros estáis dispuestos a que nosotros estemos en el gobierno? No. ¿Vosotros sabéis que nosotros tenemos 5 millones de votos? Y nos dijeron, sí, pero vosotros ni en el gobierno ni imponiendo cuestiones programáticas. Ah, pues en ese caso ni siquiera te voy a decir que va a ser que no. Te voy a decir que vamos a preguntar a la gente de Podemos para que decidan ellos. Y la gente de Podemos decidió y dio un mandato muy claro. Nosotros preguntamos exactamente por la oferta que nos pusieron encima de la mesa. ¿Quieres un gobierno basado en el pacto Rivera-Sánchez? Y digo basado en el pacto Rivera-Sánchez porque Ciudadanos dijo, hemos impuesto al PSOE el 80% de nuestro programa. Lo dijeron ellos. Nosotros lo propusimos y hubo un 11% de compañeros que dijeron que sí legítimamente. A mí me hubiera gustado que el Partido Socialista hiciera una consulta a su militancia preguntando por la opción nuestra. Podemos, PSOE, Izquierda Unida, Compromís, a ver qué es lo que decía su gente. En esto, yo os digo, nosotros vamos a seguir siendo coherentes. Dijimos una cosa en la campaña, dijimos una cosa después, y si se vuelven a repetir elecciones, plantearemos, seguramente porque los números cambiarán algunas cosas. Yo creo que nosotros podemos ganar las elecciones, y si no las ganamos, a lo mejor quedamos segundos. Pero a lo mejor no tenemos mayoría absoluta y entonces hay que plantear acuerdos. Y nosotros plantearemos lo mismo. Aunque no estamos de acuerdo con muchas cosas que ha hecho el Partido Socialista, y a pesar de que últimamente cada vez que toman la palabra no es precisamente para dedicarnos elogios y echarnos flores, nosotros entendemos que en política hay que ponerse de acuerdo. Y diremos, con el Partido Socialista y con fuerzas progresistas sí. Con Ciudadanos. ¿Y por qué? Pues bueno, a lo mejor nos podemos poner de acuerdo con ellos en hacer una reforma del sistema electoral. A lo mejor en eso sí. A veces decimos que nos podemos poner de acuerdo en cuestiones de regeneración, pero visto que 2 de sus cargos públicos tenían dineros en Panamá, yo empiezo a dudarlo un poco más. Y visto que sostienen al gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, pues eso encaja un poco mal. A lo mejor podemos ponernos de acuerdo en alguna cosita puntual, pero para ponerte de acuerdo en un gobierno, yo creo que tienes que estar de acuerdo en las cuestiones que tienen que ver con la economía, que es lo importante. Y ahí nosotros vamos a ser enormemente claros y coherentes. Es verdad que eso a veces se paga, el ser claros y ser coherentes y decir las cosas como son.
pero yo creo que la gente lo reconoce, que la gente dice, estos dicen la verdad y estos han sido coherentes desde el principio. Yo creo que es muy difícil decir en campaña electoral que los de Ciudadanos son las nuevas generaciones del Partido Popular y un mes y medio después estar haciéndote la foto. Esto es decir una cosa y después hacer la contraria. Pues nosotros no estamos dispuestos a pactar a cualquier precio y queremos ser coherentes. Sabemos que para pactar hay que ceder y haremos la misma propuesta. La última pregunta me parece crucial. Votar, la hacía Francisco. Votar con ilusión y no cabreados. Eso es fundamental y eso es además lo que más teme el adversario. Han dicho muchas veces, Podemos es el voto de los indignados, es el voto de los enfadados. Y es verdad que hubo mucha indignación y mucho enfado, pero desde hace tiempo decimos que tiene que ser el voto de la sonrisa. La sonrisa porque estamos demostrando que se pueden cambiar cosas. Y aunque insulten, y aunque difamen, y aunque calumnien, y aunque nos digan de todo, yo os pido que les dediquéis una sonrisa. Decían, ¿os acordáis? En el mes de septiembre, Podemos se hunde. Ya. Podemos se hunde. Y resultó que teniendo menos presupuesto de campaña que ninguna otra formación política, superamos junto a las confluencias el 20% de los votos. Lo que van a decir en los próximos días y en las próximas semanas no os lo tengo que contar. Van a caer chuzos de punta. Pues espaldas anchas, sonrisas e ilusión, porque vamos a ganar. Así, el espíritu. Bueno, a ver, este tema es una cosa rara. Así, ¿vale? Curiosidad. Para Pablo Iglesias, soy yo, Yane Gómez, tengo 11 años y mi pregunta es, ¿por qué elegiste el color morado para Podemos? Curioso, ¿verdad? Una cosa rara. Es una cosa muy importante, pero como casi todas las buenas ideas en Podemos, no se me ocurrió a mí. Hola, Yane. Al principio, pues utilizamos muchos colores. Nos gustaban todos los colores, el verde, el azul, el morado, el rojo. Y no sé por qué, pues digamos que a la gente le empezó a gustar el morado y empezaron a llamarnos la formación morada y hemos llegado al punto de que podemos empezar los actos con una canción de Prince que yo creo que se va a convertir en un rumor durante la campaña, y es que llueve morado y muchos están preocupados por esa nube morada. Perdón, me he perdido la respuesta. Me interesaba, ¿eh? Bueno, luego me lo contáis, va. A ver, sobre el régimen foral, derecho a decidir, Navarra y fueros, panorama político en la izquierda independentista. Pello, te pregunta, Pablo, ¿crees que el régimen foral de Navarra es solidario con el resto de territorios? ¿No introduce un elemento de asimetría? Luis pregunta que, bueno, dice que cuando Podemos llegue al poder, ¿mantendrá los fueros aún siendo un privilegio extraordinario? Alex pregunta ¿cómo ves el panorama político en la izquierda independentista o en Euskal Herria en general tras la liberación de Otegi y el supuesto descenso del independentismo? ¿Cómo afecta a las aspiraciones de Podemos? Y por último, Miquel pregunta si los navarros y las navarras vamos a... Muchísimas gracias por las preguntas.
Voy a ser claro, como me gusta ser a mí. Quien piense que en el Estado español un modelo jacobino es viable, no ha entendido España y no ha entendido la plurinacionalidad, y no ha entendido Navarra, y no ha entendido lo que significa la comunidad autónoma vasca, ni Cataluña, ni ha entendido nada. Yo creo que entender la diferencia que puede implicar que haya soluciones jurídicas diferentes en los territorios es no solamente entender la historia, sino entender que las cosas se pueden hacer mejor. Yo lo decía antes, a mí lo fundamental del régimen foral en Navarra y de los estos no es que sea histórico, no es que esté escrito, es que permite que las cosas se puedan hacer mejor. Si una determinada relación jurídica con el conjunto del Estado, si unas determinadas competencias por parte del Gobierno de Navarra, si incluso unas instituciones jurídicas determinadas distintas a las que puede haber en otro territorio hacen que las cosas funcionen mejor, que se recaude los impuestos mejor, que la sanidad funcione mejor y que la educación funcione mejor, pues para mí lo tengo que decir muy claro. Ser patriota no significa ser centralista. Ser patriota es estar orgulloso de que en cualquier lugar, y se puede hacer con diferentes lenguas y con diferentes banderas, los hospitales sean los mejores y las escuelas sean los mejores. Para mí, ser patriota es creer en la gente y defender a la gente. Y eso puede implicar soluciones distintas para situaciones distintas, porque yo creo que la diversidad enriquece. Este fue un debate en el conjunto del Estado fundamental, y es un debate que sigue abierto y que muchos han tenido miedo de afrontar. Se le dio una solución que durante algún tiempo funcionó, que fue el famoso café para todos. Yo creo que si algo han demostrado los últimos años es que muchas veces la descentralización de competencias genera más eficacia. Y a lo mejor hay otros territorios que pueden aprender de un territorio como este, no para decir yo tengo una cosa que es histórica, sino sencillamente yo tengo una cosa que es mejor. Con respecto al derecho a decidir en Navarra, claro, cristalino, yo entiendo que el futuro de Navarra, y diciéndolo muy claro, la relación de Navarra con la comunidad autónoma vasca la tendrán que decidir las navarras y los navarros. Con respecto a la izquierda abertzale, a la izquierda independentista, tenemos muchas diferencias ideológicas. Yo no estoy de acuerdo con Arnaldo Otegi en muchas cosas, pero me alegré, y lo digo aquí muy claro, de que saliera de la cárcel. Y digo también, me haría feliz, y creo que sería muy bueno en España, que a lo mejor la izquierda abertzale fuera más contundente a la hora de pedir perdón, que no pasa nada por pedir perdón. Pero dicho esto, también hay que reconocer que sin personas como Arnaldo Otegi no habría paz. Y a los que han contribuido a una situación de paz y de futuro, aunque tengamos muchas diferencias, hay que reconocerse y hay que agradecérselo. Y eso implica algo que reconozco que me gusta. Seguramente, si alguna vez discutimos en una mesa, estaremos en desacuerdo en muchísimas cosas, pero creo que es algo precioso para los vascos, para los españoles, para la gente de Nafarroa, que las diferencias políticas se diriman en una mesa, aunque se diriman a voces y con mal tono, porque siempre es preferible que a veces pueda haber diferencias que se diriman con mal tono, pero siempre asegurando que va a haber un futuro de paz y que las vías democráticas van a servir para resolver los problemas políticos. Por eso creo que, aunque podamos tener enormes diferencias, tenemos todos que celebrar que la violencia cada vez esté más claro que forme parte del pasado, y yo soy muy feliz por eso.
te ha tocado. A ver, sobre voto rogado, emigrantes, inmigración, yendo, viniendo. Francisco pregunta qué vais a hacer para que puedan votar la gente que se ha marchado fuera, el voto rogado. Y Lenin pregunta, dice que muchos votos de Podemos fueron de gente extranjera que vive en esta tierra. ¿Qué mensaje les daríais para pedir o para ganar su confianza? Y a la gente joven también iría esta pregunta. Una cosa pequeñita, ¿se oye? Una cosa pequeñita antes de que responda Pablo. Ninguna persona que viva en esta tierra es extranjera. Bueno, pues aprovecho la pregunta final para decir que lamentablemente en los últimos años haberse visto forzado por motivos económicos a dejar su casa, a dejar su familia, a dejar su pueblo y ser joven son dos cosas que suelen coincidir. Así que voy a contestar un poco a la vez. Si mis números no me fallan, en las últimas elecciones generales el porcentaje de participación de los españoles que viven en el extranjero ha sido de alrededor del 5%. Esto es una vergüenza, sencillamente. Es una vergüenza antidemocrática. Y la culpa de esta vergüenza antidemocrática es de los viejos partidos que nos han traído hasta aquí. Han hecho leyes que implican que la gente que vive fuera de España tiene que desplazarse a un consulado que muchas veces está a kilómetros de su casa, en días laborales, se entera tarde y mal de que se abren o se cierran los plazos, y el único objetivo de todo esto es que saben las fuerzas viejas, las fuerzas que han hecho esas leyes, saben perfectamente a quién va a votar la mayoría de la gente que se ha visto expulsada de nuestro país. Saben que van a votar morado, como decía un compañero por ahí. Saben que no van a votar a los que les echaron de su casa por motivos económicos. Y por eso hay que cambiar esas leyes. En el último pleno del Congreso de los Diputados, si no me equivoco, se ha votado una comisión de investigación para analizar el problema de voto rogado promovida por Podemos. Si me equivoco, que alguno de los compañeros diputados de aquí me corrija. Y es que para nosotros desde el principio ha sido algo fundamental. Tengo también que decir que la labor de los círculos en el exterior de Podemos es enorme en este sentido. En las últimas elecciones establecieron una red de información en los consulados para ver cuánta gente acudía a votar y para hacer estadísticas, algo que nuestro propio Estado no quiso o no supo hacer. Lo que vamos a hacer desde Podemos hasta que gobernemos y hasta que tengamos mayoría parlamentaria para cambiar estas leyes de vergüenza es ayudar a toda nuestra gente que ha sido expulsada de su casa por motivos económicos a que llegue a los plazos, a que conozca sus derechos, a que pueda hacer los papeleos que muchas veces son muy complicados, a que pueda ejercer su derecho democrático y a que pueda votar, no porque sepamos lo que van a votar, que estamos bastante seguros, sino porque es su derecho, aunque no nos voten a nosotros.
Bueno, corrupción y transparencia, ¿va? Para ti. Javi pregunta cómo va usted a luchar contra las personas, había leído ya paraísos, lleva a la mente, perdón, ¿cómo va usted a luchar contra las personas que deciden no servir a los ciudadanos y usan la política para su propio beneficio? Y Pachi comenta por qué no promover que los diputados y las diputadas, representantes políticos de alto nivel en general, autoricen a que cualquier país del mundo pueda dar datos fiscales de los representantes, no públicamente, sino a un órgano fiscalizador que tenga autorización para disponer de estos datos. Claro. Gracias. Muchísimas gracias. Fijaos, la corrupción es algo todavía más importante de lo que parece. Hay veces que se vende la impresión de que la corrupción sería como un porcentaje de golfos que hay en los partidos políticos, y a veces se dice incluso que la corrupción tiene que ver, digamos, con la naturaleza humana, que una especie como de pesimismo antropológico dice, bueno, si es que cualquiera de vosotros sería corrupto si se colocara en una situación en la que pudiera elegir serlo. A mí esto del pesimismo antropológico me aburre un poco, pero incluso si así fuera, lo fundamental de la corrupción no es eso, no es que haya simultáneas. Lo fundamental de la corrupción es que es un sistema de gobierno. La corrupción es ese conjunto de dispositivos que permite que manden los que no se presentan a las elecciones. La corrupción es lo que hace que señores con mucho dinero puedan llamar a dirigentes políticos para decirles lo que tienen que hacer. La corrupción es lo que hace que señores con muchísimo dinero sean los que puedan controlar determinadas líneas editoriales. La corrupción es lo que hace que muchas instituciones públicas conviertan lo que es de todo en algo que sirve para enriquecerse a unos pocos. Ese es el problema de la corrupción, que es una forma de gobierno. El problema es que la señora Barcina fuera inmoral por cobrar comisiones tan altas. No, el problema es que esas comisiones servían para que la señora Barcina tomara unas decisiones políticas concretas. El problema no es su condición moral, el problema es toda esa red de relaciones que hacen que al final las instituciones no estén en manos de la gente. ¿Por qué nosotros decimos esto tan radical de los consejos de administración? ¿Ustedes piensan que a mí me importa, digamos, el nivel de vida de Felipe González porque estaba en un consejo de administración, o de Rodrigo Rato, o de cualquiera de ellos? Si es que eso es lo de menos, aunque sea inmoral. El problema es que si esas empresas tienen en consejos de administración a expolíticos, los tienen como una inversión. ¿Por qué invierten en ellos? ¿Por qué les pagan? Porque los conocimientos y los contactos que han adquirido, porque les ha votado el pueblo, los utilizan para servir a una minoría cuyo único interés es ganar dinero. Ese es el problema en última instancia de la corrupción. La corrupción es lo que sirve para que unos señores con mucho dinero digan a responsables políticos: usted privatíceme los hospitales o los servicios hospitalarios porque de esto se gana mucho dinero. La corrupción es el mecanismo que sirve para que responsables políticos digan: bueno, vamos a darle el dinero a los colegios concertados porque así mis amigos van a poder seguir ganando dinero. ¿Cuál es la manera de impedir eso? Pues una cosa muy sencilla que se ha inventado desde la Ilustración: controles democráticos y ley. La ley. El otro día, cuando intervine en el Congreso de los Diputados, porque el Congreso no venía, porque el Gobierno no venía a dar explicaciones al Congreso, enseñé al banco azul vacío la Constitución española. Y hay muchas cosas de la Constitución española que yo cambiaría, pero ojalá algunos de los elementos se cumplieran. Cuando dicen que nosotros somos antisistema, lo que hay que responder es que no. Nosotros somos del sistema, del orden y de la ley, porque la ley
es lo único que tiene la gente humilde. Los ricos no necesitan leyes. Los ricos lo que necesitan es desembarazarse de las leyes. Los ricos llevan su dinero a los paraísos fiscales. ¿Qué es un paraíso fiscal? Un lugar donde no hay ley. Por eso se llama paraíso fiscal. Por eso hay que responderles, nosotros somos los del orden, nosotros somos los de la ley, nosotros somos los que decimos que lo que hay que hacer es una agencia fiscal internacional que sirva para controlar los paraísos fiscales. Y esto es una cosa que ¿sabéis dónde lo propusimos? En la mesa de ese pacto antiyihadista que nosotros no firmamos, pero en el que estamos como observadores. Y fuimos allí como observadores a decir, ¿no les parecería a ustedes razonable impulsar a nivel internacional un sistema de control de esos paraísos fiscales donde no solamente hay golfos españoles, sino donde se blanquea el dinero del narcotráfico y el dinero de los terroristas? Para eso no, ¿verdad? Para eso no queréis que firmemos. Hay algo, y con esto termino, que es una reflexión de Carlos Fernández Liria, en un libro maravilloso que ha escrito en defensa del populismo, que muchas veces la izquierda no ha entendido. La izquierda muchas veces ha pensado que la ley, que el derecho, que el Estado, que las instituciones eran instrumentos de opresión. Y algunas veces han podido serlo, pero es lo único que tiene la gente humilde. Si los trabajadores se han dejado la piel para mejorar sus condiciones de trabajo, la única manera de plasmar eso es el derecho laboral. El derecho laboral aparece en algunas leyes que están escritas en papeles, pero si se pudiera bucear a través de la historia de esas leyes, saldría la sangre de mucha gente que tuvo que luchar para que hubiera una jornada laboral de 8 horas, para que hubiera derecho a vacaciones. Por eso hay que decirles que nosotros vamos a ser los de la ley, los que respetamos a los jueces, los que respetamos a los tribunales y los que respetamos también a los policías. Porque yo sé que muchos policías estarían deseando que hubiera leyes que les permitiera poner las esposas a los corruptos que han estado robando a todo el mundo. Y te lo agradeceremos todos y todas. Tengo que decir ahora que aunque tenemos muchísimas preguntas todavía encima de la mesa, la verdad es que nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, si os parece, vamos a hacer 3 bloques más, ¿vale?, de preguntas y vamos ahí, y lo dejamos ahí. Pero a propósito del libro que has comentado en defensa del populismo, hay un par de preguntas, por si quieres un poco explicarnos lo que ocurrió ayer en la Complutense. Gracias. Ayer me equivoqué y cuando uno se equivoca, lo tiene que reconocer. No está bien que alguien que va a ser candidato a la presidencia de un gobierno critique lo que diga un redactor, porque no estamos en la misma posición y eso es un error. Al redactor lo que escriba, que se lo critique la gente o que se lo critiquen otros periodistas. Y además, al hacer eso, de alguna manera puse en una posición muy difícil a todos aquellos periodistas que trabajan en condiciones de precariedad y a todos aquellos que se juegan muchas veces el puesto de trabajo por no decir lo que les mandan que tienen que decir. Y desde aquí mi solidaridad y mi admiración hacia ellos. Ahora bien, lo que yo sí puedo decir es que, claro que hay algunos señores muy poderosos con mucho dinero que imponen líneas editoriales, y eso es verdad. Y ayer cometí un segundo error, un error muy sabiniano. Esa canción que citaba antes de por decir lo que pienso sin pensar lo que digo, más de un beso me dieron y más de un bofetón. Cometí un error de principiante, que es decir todo lo que piensas.
Y eso en política a veces hay que evitarlo, ¿verdad? Porque hay cosas que no debe decir uno, cuando te das cuenta que ya las dice la gente. Y ayer me impresionó cómo miles de personas en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, empezaron a decir, pues hombre, a lo mejor es que algo de manipulación sí que hay a veces, ¿no? Y cuando empezaron un montón de personitas pequeñas que no tienen ninguna tribuna sobre la que escribir, ni ninguna televisión en la que salir, empezaron a decir, hombre, es que a lo mejor las cosas que se han dicho de vosotros, las cosas que se dijeron de Íñigo Errejón, con lo de la beca, las cosas que se dijeron de Juan Carlos Monedero, las cosas que se dijeron de Tania Sánchez, las cosas que se dijeron de Vicky Rosell, pues la verdad es que nadie pidió perdón jamás por mentir. Hubo gente que dijo, a vosotros, el sindicato este tan honrado de las manos limpias, se querelló contra vosotros unas 5 o 6 veces y a la vez que se iban querellando iban apareciendo titulares, ¿verdad? Que decían que cometíais delitos gravísimos. Y aunque los tribunales decían esto no tiene fundamento, pues nadie se rasgó tanto las vestiduras. Y hubo gente normal, gente muy humilde que dijo, pues hubo comparecencias de prensa de Rajoy en una pantalla de plasma, ¿verdad? Y cuando ves eso, pues te das cuenta de que es absurdo que tú digas ciertas cosas si esas cosas ya las piensa la mayoría de la gente. Y te das cuenta de que tu obligación es otra. Si yo soy el candidato, yo tengo que esforzarme en hacer lo que me toca. Y lo que me toca no es decir todas las cosas que me indignan o todas las cosas que me enfadan. Porque ha ocurrido en este país algo que es muy bonito, y es que no hace falta que las diga yo, ya las sabéis todos vosotros y vosotras, y eso va bien. Gracias, Pablo. Otro Pablo. Que os llaméis Pablo los dos. Sobre asambleas ciudadanas y organización. Nieves pregunta, ¿para cuándo más asambleas? ¿Para cuándo asambleas más a menudo? Y preguntas claras. Muchas preguntas y muy claras. Y Beñat pregunta si se van a buscar formas de realizar consultas a inscritas municipales o regionales de forma más ágil. Sí, supongo que las asambleas, por contraste con la segunda pregunta, se refiere a asambleas presenciales. Yo creo que más asambleas no es algo necesariamente bueno per se. Hay una broma que hace siempre Miguel Urbán, que creo que no es de él, se ha robado a alguien, pero es muy buena. Dice que esto tiene un abismo, tiene una cosa complicada, y es que uno pierde muchas tardes, ¿no? Es en broma, pero tiene algo de verdad, y la verdad que tiene es que no todo el mundo tiene toda la tarde para estar en una asamblea. Una cosa que trae Podemos a la política participativa, a la política ciudadana, es el reconocimiento de que hay diferentes perfiles de participación, diferentes velocidades entre la militancia y los simpatizantes, y que sí, que hay en Podemos ese perfil de militante clásico, de activista clásico, que es indispensable, que es el que mete horas, que es el que trabaja un montón y que tiene tiempo para ir a todas las asambleas. Y a lo mejor ese militante quiere más asambleas, pero luego están las personas que tienen 2 trabajos, o
las personas que tienen personas a su cargo o las personas que tienen problemas de movilidad, y no todo el mundo tiene esa capacidad. Yo opino, y ya digo, esto es una opinión, los que tienen que decidir la periodicidad de las asambleas es cada círculo, y no soy yo, pero yo sí que opino que lo importante es que las asambleas sean más efectivas, no que haya más. Creo que eso pasa, como comentaba antes, por no quedarnos atascados en debates improductivos que no llevan a ninguna parte, que muchas veces se repiten una y otra vez en las asambleas. Creo que tiene que ver con que la gente tenga facilidad en ceder la palabra, no levanten siempre la mano los mismos, con que las intervenciones sean breves y no como las mías. Creo que tiene que ver más con eso, la eficacia de las asambleas, que con que haya más. Creo que si hay más, corremos el riesgo de dejar gente fuera, de dejar gente que no pueda venir a todas las asambleas y que no sienta que está participando activamente de esto tan bonito. Pero ya digo, en todo caso, cada círculo tiene que ser el que decida la periodicidad de sus asambleas. Respecto de los procesos participativos a nivel municipal y a nivel autonómico, efectivamente es otra de las tareas pendientes. En ese plan de atarse los cordones, he querido proponer varias cosas en ese sentido, que tienen que ver, bueno, pues con empezar a aplicar con más asiduidad esos canales participativos que ya figuran en nuestros reglamentos. Ha habido mucha mitología respecto de los diferentes documentos que se presentaron allá hace 1000 años, ¿no? Cuando apareció Podemos en Vistalegre. Había un mito que decía que este señor y yo nos queríamos matar, ¿no? Que a los medios les gustaba mucho el mito, por cierto. Y había otro mito que decía, según qué propuesta ganase, había cosas que iban a ser imposibles o no. Y eso, hay diferencias entre las propuestas que había, pero no es tan así. Y los documentos que han sido aprobados contienen canales participativos que no hemos explotado todavía porque no hemos tenido el tiempo de explotarlos, que tienen que ver con estas cosas que hemos dejado de hacer porque no teníamos tiempo para otra cosa que para correr y para poner en peligro el bipartidismo en nuestro país, que se dice pronto, A partir de ahora toca profundizar en esos canales participativos, mejorar los mecanismos de estamojación. Ya lo estamos haciendo, ya lo hemos hecho para esta última consulta ciudadana que nos llena a todos de esperanza y de alegría, y lo vamos a seguir haciendo, mejorar el censo, hacer las votaciones más seguras y facilitar esos canales de participación para que las propuestas de la gente, para que las propuestas de los círculos, pero también de esa gente que no puede ir a las asambleas de los círculos, puedan llegar a los órganos de Podemos y puedan llegar a los representantes públicos en los parlamentos. Podemos es una herramienta y lo que tenemos que hacer es poner esa herramienta en manos de la gente cada vez más, y esta nueva fase organizativa va de eso. Bueno, y ahora, ya lo siento, pero es que son casi las 9, se nos han quedado muchísimas preguntas ahí en el tintero. Preguntas de temas tan importantes como sanidad, servicios sociales, pensiones, de vivienda, de medio ambiente, de memoria histórica, cuestiones internacionales como Siria, de justicia, de cultura.
la relación Iglesia-Estado e incluso cuándo vas a colaborar en alguna canción con el Nega. Ahí queda. Así que bueno, como no podemos responder a todas estas preguntas, comentan los compañeros que algunas de ellas van a ser respondidas por redes sociales y que bueno, también os queremos invitar a seguir la gira, atarse los cordones, atarse los cordones por streaming, porque muchas de estas preguntas irán saliendo y así tenéis la respuesta, ¿vale? Y ya por último, para cerrar, Pablo, María Vieito te dice que no pierdas nunca los valores. Y bonita, ¿eh? Y alguien que no ha dejado el nombre dice: gracias, 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 no lo podíais haber hecho mejor.